Venimos como cantábamos juntos, Señor, deseando una mejor ciudad, una mejor patria, Señor, celestial, donde no hay pecado en nosotros, donde nuestros cuerpos han sido redimidos completamente, donde todo es dulce comunión con nuestro Salvador y Rey. Te pedimos que esta noche bendigas nuestro estudio, Señor, que tu Hijo sea exaltado, que tu gloria manifestada a través de las Escrituras. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La última vez que estuvimos en Hebreos, continuamos en la mini biografías de la fe y vimos la biografía de Noé, quien en temor reverente, al ser advertido por Dios, construyó un arca por 120 años para salvarse del juicio, para salvarse del diluvio global. Miren conmigo Hebreos 11, versículo 7. Dice: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. El día de hoy veremos que Abraham y su descendencia por fe vivieron como peregrinos en este mundo buscando la ciudad de Dios. La clase número 40 es buscando la ciudad de Dios, como decía nuestro canto. Hebreos 11, versículo 8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Lo primero que vemos en nuestro pasaje es que la fe de Abraham, al ser llamado por Dios, responde al viajar a una tierra desconocida. Y por eso la fe de Abraham es sinónimo de la obediencia. Y si recuerdan anteriormente en el versículo 7 que acabamos de leer, la fe de Noé fue descrita como un temor reverente. Un temor reverente que lo llevó a obedecer por 120 años a Dios. En otras palabras, algo que vemos en ambos, Abraham y Noé, es que la fe bíblica siempre viene acompañada de un temor reverente y de obediencia a la palabra de Dios. La fe que no produce obediencia y un temor reverente es una fe falsa, es una fe pobre, es una fe vacía que es digna de ser echada al fuego. Una fe de este tipo no vale nada delante de Dios. Una fe de este tipo no es aprobada por Dios. ¿Cómo se manifiesta tu fe? Se manifiesta en temor reverente, se manifiesta en obediencia a la palabra de Dios. Usando la ilustración de Josías Grauman, cuando lees la Biblia tiemblas como los israelitas bajo el monte Sinaí cuando escuchaban la voz de Dios con relámpagos y truenos. Ahora en nuestro pasaje, ¿cómo vemos la fe de Abraham? Noten otra vez el versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Aquí vemos que Dios le hizo un llamado a Abraham para salir de su tierra de nacimiento a una tierra desconocida. El texto dice que Abraham no sabía ni siquiera a dónde iba. Abraham lo único que sabía es que Dios es fiel. Lo único que sabía es que Dios le había prometido que al lugar que saldría lo recibiría como su herencia. Ahora tal vez alguien se sienta muy grande de edad para obedecer el llamado de Dios y de salir a servirle a un lugar desconocido o al ministerio, pero sabemos por Génesis que Abraham tenía 75 años cuando fue llamado por Dios. Si tenemos algo claro en la Biblia es que Dios no cree en el retirarse. Dios no cree que estás demasiado grande para el ministerio. No es demasiado tarde para que Dios le llame a alguien a servirle al ministerio. La prueba de esto es Abraham, quien a los 75 años empezó su jornada de fe delante de Dios. Hebreos 11, versículo 8. Por la fe, Abraham, ya de 75 años como anciano, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Poco antes de ser llamado al ministerio, yo creía que tenía la fe suficiente para servir en cualquier lugar de que Dios me llamara, ya sea en África o cualquier país. Ya el día de hoy no confío tanto en mi fe y espero que Dios me dé la gracia si algún día me llama a otro lugar para obedecerle. Pero si soy sincero, en mi humanidad
me pongo a pensar en cosas prácticas como cómo sostendré a mi familia si Dios me llama como misionero. O estuviera dispuesto a dejar todo lo que conozco si tuviera el llamado de Dios a otro lugar. Estuviera dispuesto a dejar mi ciudad, estuviera dispuesto a dejar mi empleo, estuviera dispuesto a dejar mi iglesia que tanto amo. Bueno, nuestro pasaje, Abraham por fe obedece y deja todo lo que conoce, deja a su familia, deja la tierra de su parentela y va a una tierra desconocida que recibiría por palabra de Dios como herencia. Noten el versículo 8 y 9. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Versículo 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Aquí nuestro texto dice que la promesa de la tierra prometida no se cumplió de manera inmediata, sino que Abraham y su hijo Isaac y el hijo de Isaac, Jacobo, moraron en tiendas. Es decir, Abraham salió por fe a la tierra prometida y cuando llegó a la tierra prometida no había nada ahí. No había absolutamente nada ahí. Cuando llegó a la tierra prometida que Dios le llamó a salir, él vivió como un peregrino ahí con sus hijos y camparon como extranjeros y peregrinos. Porque en esos tiempos la tierra prometida aún no era la gloriosa Jerusalén que vemos en los tiempos de Salomón. Ahora, uno pensaría que si Dios le llama a uno, que inmediatamente va a ver los resultados, si lo deja todo por salir. Pero con Abraham no fue así. Y en la aplicación, tal vez si el día de hoy un misionero sale o un plantador de iglesia sale por fe, obedeciendo a Dios, tal vez piensa que inmediatamente verá la mano de Dios. Y hay casos que así sucede, pero hay casos que no sucede de manera inmediata. Pero eso no significa que Dios no es fiel. Eso significa que Dios está probando nuestra fe. Pues el Dios de la Biblia jamás ha soltado una sola de sus promesas, sino que todo lo que ha hablado lo ha cumplido a través de la historia de la humanidad. Y en nuestro pasaje, Abraham sale por fe y obedece a Dios al salir a la tierra que sería su herencia. Y cuando llega ahí, él y sus hijos fueron extranjeros o peregrinos en la tierra prometida. Es decir, no recibieron inmediatamente lo que Dios les prometió. Hebreos 11, versículo 9 al 10 dice: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y ahora noten el versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y este es de suma importancia este versículo, pues Dios le había prometido una tierra física a Abraham y a sus descendientes. Dios le había prometido la tierra de Canaán en este mundo. Dios le había prometido que algún día serían los herederos de la bella Jerusalén. Y para los israelitas, si has leído la Biblia, era de mucha importancia Jerusalén. Aún hay salmos escritos sobre esta tierra. Salmo 137, versículo 5, Biblia de las Américas, yo se lo leo, dice: si me olvido de ti, dice un israelita, si me olvido de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Péguese mi lengua al paladar si no me acuerdo de ti, si no enaltezco a Jerusalén sobre mi supremo gozo. Israel era muy importante, era el supremo gozo de los israelitas. Pero noten que en nuestro pasaje, a pesar de que Dios le prometió una tierra física a Abraham, Abraham no tenía sus ojos puestos en la tierra física, sino en una tierra más allá de la física. Abraham tenía sus ojos puestos en la Jerusalén celestial, que no es de este mundo. Miren el versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. La razón por la cual Abraham pudo morar como extranjero sin recibir la tierra prometida inmediatamente es porque tenía sus ojos puestos en una mejor ciudad. Abraham tenía sus ojos puestos en una ciudad que tiene un fundamento inmovible. Abraham tenía sus ojos en una ciudad que tenía cimientos indestructibles. Abraham tenía sus ojos puestos en una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo. Abraham tenía sus ojos puestos en la ciudad que no era de este mundo, en la ciudad celestial. Y esto es otra manera de decir que Abraham tenía sus ojos puestos en Cristo. Escuchen cómo Jesús mismo dice
En Juan 8, versículo 56. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de venir mi día, y lo vio y se gozó. Abraham, por fe, estaba buscando una mejor ciudad, porque desde sus tiempos esperaba al Mesías prometido, al Salvador del mundo. Hay un hombre llamado Horatius Spafford, quien escribió el famoso himno Estoy bien con mi Dios, en inglés It is well with my soul. Era un hombre quien perdió todo en un fuego que arrastró con la ciudad de Chicago. Después de que lo perdió todo, mandó a su esposa y a sus 4 hijas en un barco para alcanzarlos adelante en Europa. Solo para después escuchar que este barco se había hundido y solamente había sobrevivido su esposa. Inmediatamente este hombre se sentó y al escuchar estas noticias que lo había perdido todo y a su familia, él escribió el himno It is well with my soul. Estoy bien con mi Dios. Y aquellos quienes ponen sus ojos no en esta ciudad física, sino la ciudad de Dios, pueden decir It is well with my soul. Estoy bien con mi Dios. Hebreos 11, versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Noten el versículo 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Aquí el predicador también nos dice que era humanamente imposible que Sara, la esposa de Abraham, tuviera un hijo. Y como dice un comentarista, el predicador aquí introduce a la primera mujer, quien es una héroe de la fe. Y primero de todo vemos que ella era estéril, era humanamente imposible que tuviera hijos, una condición médica. Aparte de ser estéril, ella era una anciana ya de edad. Dice la Biblia que estaba fuera del tiempo de edad. Es decir, la mujer ya no podía embarazarse porque ya había pasado ese ciclo menstrual. Y Sara ya había pasado este tiempo. Y en otras palabras, era imposible de imposibles que ella tuviera un hijo. Pero ¿cuál es el gran pero de la historia? Que Dios había prometido que Sara tendría un hijo. Y Sara, después de esperar muchos años, siendo una anciana de 90 años, por su fe recibió la fuerza y dio a luz a Isaac, el hijo de la promesa. Note conmigo el versículo 11. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Para Dios no hay nada imposible. Noten el versículo 12. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Dios le había dicho a Abraham que su descendencia sería innumerable. En Génesis 15, Dios le dice: voltea a ver las estrellas del cielo y cuéntalas, porque así serán tus hijos, así será tu descendencia. Serán tan numerosos como la arena que está a la orilla del mar. Y este anciano, quien salió en su viaje a los 75 años, ya casi muerto, tenía ahora 99 años, y a su esposa, quien es una mujer ya de edad y estéril, Dios le cumple su promesa. Y si tú estás sentado esta tarde aquí, esta noche, tú eres parte de la descendencia espiritual de Abraham. Tú eres parte de esas estrellas que miró a Abraham en medio de la noche. Miren conmigo el versículo 12 y 13. Por lo cual también de uno, y ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Nunca vieron lo que Dios había prometido.
murieron y los saludaron de lejos. No vieron la descendencia innumerable, no vieron la tierra de Israel. ¿Pero acaso Dios falló sus promesas? ¿Qué vemos el día de hoy? Vemos a la nación de Israel. Vemos a esa nación donde nació el Mesías, el hombre judío, quien es Dios también, el hombre Dios. Nosotros mismos somos la evidencia de que Dios cumplió su promesa al traernos a la salvación. Pero lo único que tenía Abraham en esos tiempos, porque no pudo ver la promesa cumplida, era la promesa de la palabra de Dios. Y de la misma manera los hebreos de nuestro pasaje, en medio de las pruebas de la vida, lo único que ellos tenían para perseverar en la fe eran la palabra de Dios. Lo único que necesitamos es esperar con fe en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios ha prometido una mejor ciudad, una mejor patria, para que podamos decir con el que escribió el himno: It is well with my soul. Estoy bien con mi Dios. Hebreos 11, versículo 14 y 15. Por lo que los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Aquí el predicador hebreo dice: es evidente que estos hombres, hablando de Abraham, Jacob, Isaac, los patriarcas, tenían tiempo de que si no le creyeron a Dios, podían haber regresado a la tierra de donde salieron. Pero no lo hicieron. ¿Por qué no lo hicieron? Porque buscaban una patria, creían lo que Dios había dicho. Miren conmigo el versículo 16. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Los hebreos de nuestro pasaje también tenían la oportunidad de regresar a su vida pasada si es que no creían la palabra de Dios. En medio de las pruebas, si es que no perseveraban, ellos tenían la oportunidad de regresar. Y tú tienes la oportunidad de regresar al mundo. Nadie te está deteniendo. Como dice Pablo, si Cristo no ha resucitado, comamos y bebamos. O seamos como los tiempos de Noé, cuando los hombres vivían para el día de hoy. Y se daban en casamiento, solamente pensando en el ahora, antes de que viniera el juicio. Tienes tiempo de regresar a tu vida pasada. Pero para los verdaderos creyentes, los que creen a Dios como Abraham, nosotros buscamos una mejor ciudad y perseveramos en la fe. Nosotros buscamos la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo. Miren el versículo 16. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Ahora, antes de terminar, quiero que me sigan a 2 versículos nomás. Hebreos 12, y vayan conmigo al versículo 22, siguiente capítulo. Hebreos 12, y noten el versículo 22. Y noten cómo la Biblia habla de esta ciudad, que no es en esta tierra, no es una tierra, una ciudad física, sino es una ciudad celestial. Noten el versículo 22 al 24, y si alguien lo puede leer, por favor. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Ahora vayan al capítulo 13 y noten el versículo 13 y 14, con lo que termina la carta. Y noten cómo el énfasis es en esta mejor ciudad, en este mejor pacto. Hebreos 13, versículo 13 y 14, un nuevo lector, por favor. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su imperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. El predicador de Hebreos dice: vengan afuera del campamento, así como Cristo fue crucificado y él sufrió maltrato, sufran con Cristo. ¿Por qué? Porque buscamos no una ciudad de este mundo, sino una mejor, una por venir. Y nuestro pasaje, noten el versículo 16, regresando a Hebreos 11, versículo 16, dice: pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios, y noten lo bello de esto, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos,
porque les ha preparado una ciudad. Dios no se avergüenza de ser el Dios de ellos. Como dice la Biblia de estudio de MacArthur, Dios aún se describió a sí mismo como el Dios de ¿quién? De Abraham, de Jacob y de Isaac. Es la fórmula de pacto, como dicen muchos comentaristas. Es la fórmula para que Dios dijera, este es mi pueblo escogido. En 2 Corintios, cuando habla de que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, se repite este versículo que viene de Levítico 26:12, que es la fórmula del pacto. Dice, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Vives con tus ojos en la ciudad de Dios, esperando una mejor patria. Versículo 16. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Oremos. Señor, damos gracias, Señor, que nuestro mundo no está aquí, sino está en la tierra y en el mundo venidero, en el siglo venidero. Por lo tanto, podemos vivir aquí como extranjeros y peregrinos. Por lo tanto, podemos vivir aquí con vituperios y sufrimiento, porque esperamos por fe la ciudad de Dios. Bendice a tu pueblo, en el nombre de Cristo. Amén.